Sienten a menudo esa pesadez después de comer, como si una piedra se asentara en el estómago. Esa fatiga que no les permite ni disfrutar de la sobremesa, ni de la siesta, ni de la vida. Es un malestar que muchos de ustedes conocen bien. Se levantan de la mesa sintiéndose hinchados, con la ropa apretada, y con unas ganas irresistibles de tumbarse. Debe ser la edad, pensamos. O es que he comido mucho. Pero, ¿y si les dijera que a veces no es tanto el cuánto comen, sino el qué combinan en su plato? Hay combinaciones de alimentos que, sin darnos cuenta, están poniendo a nuestro sistema digestivo a trabajar el doble, agotándolo y causándonos esa sensación de hinchazón y cansancio instantáneo. Y no es un truco de magia, es pura ciencia y sentido común. En este vídeo, vamos a desvelar dos combinaciones de alimentos muy comunes en nuestra dieta, que son verdaderas trampas para su digestión, especialmente a medida que cumplimos años. No se trata de eliminar comidas que les encantan, sino de cómo disfrutarlas de una manera más inteligente para sentirse ligeros y llenos de energía. Quédense hasta el final. Porque lo que van a descubrir podría cambiar radicalmente cómo se sienten después de cada comida. Y es algo que seguramente nunca les han contado. Vamos a sumergirnos directamente en la primera de estas combinaciones que, créanme, es una auténtica campeona en causar estragos digestivos. Me refiero a la combinación de legumbres con carnes rojas o proteínas muy pesadas, piénsenlo. Mis queridos amigos, ¿cuántas veces han disfrutado de un buen plato de lentejas con chorizo? ¿De una fabada asturiana contundente o de unos garbanzos con tocino? Son platos riquísimos, con historia, que forman parte de nuestra tradición culinaria española y que nos evocan recuerdos de familia y calor de hogar. Pero, ¿qué pasa después a menudo? Esa digestión lenta, esa sensación de que la comida les ha sentado como un tiro. Y ese cansancio que les invade y les pide a gritos una siesta. O incluso les arruina la tarde, impidiéndoles hacer lo que tenían planeado. Entender por qué ocurre esto es el primer paso para cambiarlo. Las legumbres, como las lentejas, los garbanzos o las judías, son verdaderos tesoros nutricionales. Están repletas de fibra, carbohidratos complejos de absorción lenta y proteínas vegetales de alta calidad. Son fantásticas para la salud intestinal, nos sacian y nos aportan una energía sostenida. Pero esa fibra, especialmente en grandes cantidades y ciertos tipos de carbohidratos presentes en ellas, puede ser un desafío para un sistema digestivo que, a medida que pasan los años, ya no es tan ágil y rápido como cuando éramos jóvenes. Requieren una cantidad considerable de energía y tiempo para ser descompuestas adecuadamente. Por otro lado, tenemos las carnes rojas y las proteínas muy pesadas, como el chorizo, la morcilla, el tocino o trozos grandes de carne de cerdo o ternera. Estas son ricas en proteínas de origen animal y, a menudo, también en grasas, y al igual que las legumbres, requieren un proceso digestivo largo y complejo. El estómago necesita liberar una cantidad abundante de ácido clorhídrico y diversas enzimas para descomponer estas proteínas en sus componentes más pequeños, que luego el intestino pueda absorber. Ahora, ¿qué ocurre cuando combinamos estas dos potentes fuerzas digestivas en un solo plato? Es como intentar mover dos camiones muy pesados, llenos hasta los topes, utilizando un motor que, aunque bueno, está diseñado para vehículos más ligeros. Su estómago se ve forzado a realizar un trabajo hercúleo, simultáneamente intentando digerir la fibra y los carbohidratos de las legumbres, y las proteínas y grasas de la carne. El proceso se ralentiza muchísimo. Los carbohidratos de las legumbres, al quedar atrapados en el estómago durante más tiempo del que deberían junto a las proteínas, empiezan a fermentar. Esta fermentación es la responsable directa de la generación excesiva de gases, lo que lleva a esa incómoda hinchazón, la distensión abdominal y a veces incluso dolor. Y no solo eso,
toda esa energía que su cuerpo debería estar usando para sus actividades diarias, para pensar con claridad, para moverse. La está gastando casi en su totalidad en esta titánica tarea digestiva. De ahí esa fatiga aplastante que les invade. Es una de las razones más comunes por las que, después de un cocido madrileño bien servido, uno solo quiere tumbarse en el sofá y no hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de nuestras queridas legumbres sin sufrir sus consecuencias? Aquí les doy algunas soluciones prácticas y deliciosas. La primera opción es simplificar el plato. En lugar de lentejas con chorizo y morcilla, prueben unas lentejas con verduras variadas: zanahoria, patata, puerro, calabaza. Pueden añadir un poco de arroz integral para hacerlas más completas, o incluso un huevo cocido o escalfado al final de la cocción para añadir una proteína más ligera y fácil de digerir. Las legumbres solas o con verduras ya son un plato increíblemente nutritivo y completo por sí mismas. La segunda opción, si realmente no quieren renunciar del todo al sabor de la carne, es utilizar pequeñas cantidades de la proteína animal. Y con moderación, que el chorizo o la morcilla sean solo un toque de sabor, una nota aromática, no el componente principal de proteína del plato. La legumbre debe seguir siendo la estrella. Piensen en un trocito pequeño para el guiso, no un plato cargado. Un tercer consejo muy importante, que se ha usado desde siempre en nuestras casas, es el prerremojo y una cocción adecuada. Remojen bien las legumbres la noche anterior, durante al menos 8-12 horas, cambiando el agua varias veces si es posible. Para algunas legumbres más pequeñas como las lentejas, no siempre es estrictamente necesario, pero ayuda muchísimo a reducir los compuestos que causan gases. Y cocínenlas a conciencia, sin prisas, hasta que estén muy tiernas. Una legumbre bien cocida es mucho más fácil de digerir. Como cuarta sugerencia, piensen en los acompañamientos inteligentes. En lugar de añadir más pan o patatas como acompañamiento, que son más carbohidratos complejos que también ralentizan, acompañen estos platos con una buena ensalada verde fresca. Las verduras de hoja verde, como la lechuga, la escarola o las espinacas frescas, aportan enzimas naturales que pueden ayudar a la digestión, y su fibra es diferente a la de las legumbres, por lo que no sobrecarga el sistema digestivo, sino que lo complementa. Y por último, pero no menos importante, escuchen a su propio cuerpo. Si saben que un plato en particular les sienta especialmente mal, no lo coman a menudo. Disfrútenlo en ocasiones muy especiales y prepárense para una digestión más lenta si es necesario. Pero para su día a día, busquen las alternativas más amigables que les he sugerido. Recuerden la sabiduría popular de nuestras abuelas. Muchas veces hacían las legumbres viudas, solo con verdura o con un hueso de jamón para dar sabor, pero no una montaña de carne. Era una forma intuitiva de comer que quizás hemos olvidado y que merece la pena recuperar. Entender cómo funcionan estas combinaciones es el primer paso para retomar el control de su bienestar, para que la comida sea fuente de alegría y energía, no de pesadez. Pero hay otra combinación, quizás más sutil y extendida, que también es una trampa silenciosa para nuestra energía y ligereza. Y de esa vamos a hablar a continuación, porque es un hábito que muchos de ustedes tienen, sin saber el impacto que puede tener. Hemos hablado de cómo las legumbres con carnes pesadas pueden poner a prueba su digestión y robarles vitalidad. Pero ahora quiero que hablemos de algo que muchos de ustedes hacen sin pensarlo dos veces. Algo que parece inofensivo, incluso saludable, y que sin embargo puede ser la causa de esa hinchazón post-comida persistente y ese cansancio repentino. Me refiero a comer fruta inmediatamente después de una comida principal, especialmente si esa comida ha sido copiosa. ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos, terminan el almuerzo o la cena con una manzana, un plátano
o una mandarina. Es una costumbre muy arraigada en España y en muchas culturas, la de la fruta como postre. Crecimos pensando que es lo más sano. Y de hecho, la fruta es sana. Es una maravilla de la naturaleza. Está llena de vitaminas, minerales, fibra y agua, nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Pero el problema, y aquí está la clave que muchos desconocen, no es la fruta en sí, sino el momento en que la consumimos. Para entenderlo, pensemos un momento en cómo se digiere la fruta. La fruta, sobre todo la dulce, tiene una composición única. Está repleta de azúcares simples, como la fructosa, junto con una gran cantidad de agua, vitaminas, minerales y fibra. Pero lo más importante de todo es que se digiere increíblemente rápido. Pasa por el estómago y entra al intestino delgado en cuestión de minutos. A veces tan solo 20 o 30. La fruta no necesita mucha cocción o descomposición en el estómago, ya que sus nutrientes son de estructura simple y fácilmente asimilables. Ahora, imaginen que acaban de comer un buen plato de paella, o ese cocido que tanto les gusta, o quizás un filete con patatas. Su estómago está lleno de proteínas complejas, grasas y carbohidratos complejos, que son alimentos que requieren horas, sí, he dicho horas, para ser descompuestos y procesados adecuadamente. El estómago está trabajando a tope, liberando ácidos gástricos potentes y enzimas digestivas, creando un ambiente ácido diseñado para la digestión lenta y profunda. Si en ese momento ustedes le añaden una fruta, ¿qué creen que pasa a la fruta? Que por su naturaleza se digiere de forma muy rápida. Llega a un estómago que ya está completamente ocupado con una digestión mucho más lenta. La fruta no puede pasar al intestino delgado tan rápido como le gustaría porque está bloqueada, por así decirlo, por esa comida pesada que aún está en pleno proceso de digestión. Y aquí viene el problema que genera toda la molestia: la fruta empieza a fermentar. Sí, han oído bien. Fermentar. Es similar a lo que ocurre cuando un alimento rico en azúcar se deja a temperatura ambiente y empieza a estropearse. Los azúcares de la fruta, al permanecer mucho más tiempo del debido en el ambiente cálido y húmedo del estómago, y al interactuar con las bacterias presentes, comienzan un proceso de fermentación. Esta fermentación produce gases, y son esos gases los que causan esa hinchazón abdominal tan incómoda, esa distensión que les hace desabrocharse el pantalón, esos ruidos extraños en el estómago que a veces son vergonzosos, y la sensación general de pesadez. Y toda esa fermentación, sumada al esfuerzo digestivo extra que su cuerpo está haciendo para intentar mover esa fruta atrapada. ¿Adivinen qué? Drena su energía, causa una fatiga profunda y repentina. Es como si su cuerpo, en lugar de estar relajado y aprovechando los nutrientes, estuviera luchando una batalla innecesaria después de cada comida, una batalla que los deja exhaustos. Entonces, ¿cómo podemos seguir disfrutando de la fruta sin estos molestos efectos? La solución es sencilla y muy efectiva. Solo requiere cambiar un pequeño hábito. La regla de oro es: comer fruta antes de las comidas principales. Si quieren disfrutar de una pieza de fruta, háganlo entre 20 y 30 minutos antes de sentarse a comer su plato fuerte. De esta manera, la fruta pasa rápidamente por el estómago, se digiere, y sus valiosos nutrientes se absorben sin interferir en absoluto con la digestión posterior de una comida más compleja. Es un excelente aperitivo que, además de aportarle fibra y vitaminas, les ayudará a sentirse ligeramente saciados, lo que incluso podría evitar que coman en exceso en la comida principal. Si por alguna razón no pudieron comer la fruta antes, la alternativa es comerla horas después de las comidas. Denle a su sistema digestivo el tiempo necesario para procesar completamente la comida principal. Esperen al menos 2-3 horas después de una comida ligera y 3-4 horas después de una comida más pesada, antes de consumir fruta. Así,
cuando la fruta entre al estómago. Este ya estará vacío y ella podrá seguir su curso natural sin problemas ni fermentación. Piensen en la fruta como un tentempié saludable a media mañana, a media tarde, o incluso como una merienda antes de la cena, si han cenado temprano. También es útil elegir el tipo de fruta, con cierta consideración. Algunas frutas, especialmente las que tienen menos azúcar y más contenido de agua, como la sandía o el melón, tienden a ser menos problemáticas en términos de fermentación. Pero la regla más importante sigue siendo el momento de consumo, no tanto el tipo de fruta. Por supuesto, es crucial observar su propio cuerpo. Cada persona es un mundo, y su sistema digestivo tiene sus propias particularidades. Algunos pueden tolerar un poco mejor la fruta después de comer que otros, pero la mayoría de las personas mayores notarán una gran diferencia al cambiar este hábito. Presten atención a las señales de su cuerpo. Si después de comer fruta como postre sienten hinchazón, gases o una fatiga inusual, es una señal clara de que esta combinación, en ese momento, no les sienta bien. Y si necesitan algo dulce después de comer y la fruta no es la opción adecuada, piensen en alternativas saludables, como postre. Podrían probar con un yogur natural sin azúcar si lo toleran bien, una infusión digestiva como la manzanilla, el poleo menta o el anís, que ayudan a relajar el sistema digestivo, o incluso un pequeño trozo de chocolate negro de alta calidad, que satisface el antojo dulce sin las consecuencias de la fruta. O, simplemente, disfruten del sabor de la comida y dejen que la digestión siga su curso sin añadir más variables. Un ejemplo práctico muy sencillo es en lugar de terminar con una naranja o una pera después de un plato de arroz con carne. Coman esa naranja a media mañana o esa pera a media tarde. Verán la diferencia en su energía, en la ligereza de su abdomen y en la comodidad que sienten. Es un cambio pequeño con un impacto enorme en su bienestar diario. Estos dos hábitos, el de combinar legumbres con proteínas pesadas y el de la fruta como postre inmediato, son solo la punta del iceberg de cómo pequeños ajustes en nuestra forma de comer pueden liberar una cantidad inmensa de energía en su cuerpo y mejorar su calidad de vida. Pero hay más que podemos hacer para nutrir nuestra vitalidad y decir adiós de forma definitiva a la hinchazón y la fatiga. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, descubriendo dos de esas combinaciones silenciosas que pueden estar robándoles energía y llenándolos de hinchazón. Hemos visto cómo un plato tradicional de legumbres con carnes pesadas, aunque delicioso y parte de nuestra cultura, puede ser un desafío para su digestión si no se consume con conciencia o si no se modifica ligeramente. Y cómo la fruta, esa joya de la naturaleza repleta de beneficios, puede convertirse en una fuente de malestar si la comen en el momento equivocado, fermentando en su estómago. Recuerden, queridos amigos, que no se trata de renunciar a sus comidas favoritas, ni de hacer dietas estrictas y aburridas, sino de hacer ajustes inteligentes, de escuchar a su cuerpo con atención y de darle las herramientas que necesita para funcionar de manera óptima, para que la comida sea su aliada y no su enemiga. Pero más allá de estas combinaciones específicas, la forma en que comemos, el cómo lo hacemos, es fundamental para una buena digestión. ¿Cuántas veces comemos de pie? Mirando el teléfono, mientras vemos la televisión, o con prisa, pensando en lo siguiente que tenemos que hacer cuando comemos de esta manera tan distraída. Nuestro cuerpo no se prepara bien para el proceso de la digestión. Tómense su tiempo en la mesa, sientan los sabores, los olores, la textura de cada bocado. Masticar bien es el primer paso, y quizás el más importante, de una buena digestión. Cuanto más descompongan los alimentos en su boca con una masticación consciente y pausada, menos trabajo tendrá que hacer su estómago. Es como si estuvieran predigiriendo la comida, facilitándole enormemente el trabajo.
Otro punto clave es la hidratación, que es vital para todo, incluida una buena digestión. Beber suficiente agua pura a lo largo del día es crucial para que el tránsito intestinal funcione correctamente y para la absorción de nutrientes. Pero aquí va un matiz importante. Eviten beber grandes cantidades de agua justo antes o durante las comidas principales. Esto puede diluir los jugos gástricos de su estómago, haciendo que la digestión sea menos eficiente y más lenta. Unos sorbos pequeños para humedecer la boca no son un problema, pero eviten ese vaso de agua enorme con la comida. Es mucho mejor beber un vaso de agua media hora antes de empezar a comer y esperar al menos una hora después de terminar para volver a beber abundantemente. También, si pueden, después de comer, den un paseo corto y tranquilo. No me refiero a correr un maratón, ni a una caminata extenuante, sino a un paseo suave de 10-15 minutos por el parque o por los alrededores de casa. Este movimiento ligero ayuda a estimular el peristaltismo, que es el movimiento natural de los alimentos a través de su sistema digestivo, y puede reducir significativamente la sensación de pesadez y la hinchazón. Nuestros abuelos lo hacían con el famoso paseo de después de comer, y tenían muchísima razón. No es para salir corriendo a hacer ejercicio intenso, es simplemente para mover un poco el cuerpo, para ayudar a que todo se asiente y se mueva en la dirección correcta. Su cuerpo es su mejor maestro, su guía más sabio. A veces nos hemos acostumbrado tanto a ciertas molestias, a la hinchazón constante, a esa fatiga después de cada comida, que las normalizamos y pensamos que son parte inevitable de la edad. Pero no tienen por qué serlo. Empiecen a llevar un pequeño diario mental, o incluso en un cuaderno, de cómo se sienten después de comer, cuando se sientan mal. Piensen, ¿qué he comido? ¿Qué combinaciones he hecho? ¿Comí demasiado rápido? Pronto. Verán patrones claros y podrán identificar qué alimentos y combinaciones les sientan mejor o peor, permitiéndoles tomar decisiones más conscientes. Y hablando de la salud intestinal, no olviden la importancia de mantener una flora intestinal sana y equilibrada. Incluyan en su dieta alimentos fermentados de forma natural, como el yogur natural sin azúcares añadidos si lo toleran bien y no les causa molestias, el kefir, o incluso un poco de chucrut o miso si se atreven con sabores diferentes y exóticos. Estos alimentos aportan bacterias beneficiosas, también conocidas como probióticos, que son esenciales para una buena digestión, para la absorción óptima de nutrientes y para fortalecer ese segundo cerebro, que es nuestro intestino. Un intestino feliz es un cuerpo feliz. Finalmente, exploren el poder de la naturaleza. Las infusiones de ciertas plantas y hierbas pueden ser grandes aliados para calmar el estómago y facilitar la digestión. Infusiones como la manzanilla, que es calmante, el jengibre, que ayuda con las náuseas y la digestión, la menta, que alivia los gases, o el hinojo, conocido por sus propiedades carminativas. Tomar una taza de cualquiera de estas infusiones después de las comidas puede ser un pequeño ritual que aporta un gran bienestar y les ayuda a sentirse más ligeros. Recuerden, queridos amigos, qué pequeños cambios, esos ajustes que les he compartido hoy, pueden hacer una diferencia gigantesca en su salud y en su felicidad diaria. No se trata de una dieta estricta, de prohibiciones o de privarse de lo que les gusta, sino de entender cómo funciona su cuerpo y de darle lo que necesita, de manera inteligente y amable. Cada día que amanece es una nueva oportunidad para sentirse mejor, para disfrutar de la comida sin las molestias que antes la empañaban, y para tener la energía vital que necesitan para vivir plenamente, para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, para dedicarse a sus hobbies, para viajar, para socializar, para simplemente sentirse vivos, ligeros y cómodos en su propio cuerpo. Me encantaría saber de ustedes. ¿Habían notado alguna de estas combinaciones en su propia vida?
qué otros trucos o consejos utilizan para tener una buena digestión y sentirse llenos de energía, compartan sus experiencias, sus historias y sus valiosos consejos en los comentarios de abajo. Sus palabras y sus conocimientos pueden ser de gran ayuda para otras personas que nos están viendo y que están en la misma búsqueda de bienestar. Si este vídeo les ha resultado útil, si han aprendido algo nuevo que les inspire a hacer un cambio, por favor, denle un me gusta. Es una pequeña acción que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas como ustedes. Personas maravillosas que buscan mejorar su bienestar y vivir con más vitalidad. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros consejos y vídeos sobre cómo vivir una vida plena, activa y saludable a cualquier edad. Recuerden siempre que su bienestar está en sus manos. Tienen la sabiduría y la capacidad de hacer elecciones conscientes que los hagan sentir mejor cada día, más ligeros, con más energía y más felices. Sigan explorando, sigan aprendiendo y vivan su mejor vida, sin importar la edad. Hasta la próxima. Tapola somos.